Esta es la segunda videoconferencia y última del módulo número 4 del curso Fundamentos Filosóficos de la Educación. En la primera videoconferencia de este módulo estuvimos hablando referente a la definición de idealismo como filosofía. Vimos el trasfondo histórico de la filosofía y ahora vamos a adentrarnos en el asunto de cómo la filosofía idealista incide en las prácticas pedagógicas. Veamos en detalle. Primero vamos a hablar de cuál es el propósito del idealismo en la educación. La educación debe formar una persona racional, que no se rinda a las pasiones y que actúe conforme a su conciencia moral. El propósito de la educación, según entonces el idealismo, es buscar la perfección moral, individual, social y los valores espirituales. En sí, lo que persigue la educación idealista es acercar al ser humano a Dios. El educando no es un mero organismo natural, sino un ente esencialmente espiritual. Por lo tanto, su formación debe ir dirigida hacia la realización o actualización de esa sustancia espiritual inherente a su naturaleza misma. Ahora vamos a entrar a los fines de la educación idealista en una manera un poco distinta. Vamos a mirar. Es necesario dirigir al estudiante para que trascienda de lo natural, sensible, temporal, a lo ideal, a lo que es absoluto e infinito. Del interés puramente personal y egoísta a el interés colectivo o social. Para eso es la educación. La escuela y el maestro son los agentes que facilitan esta trascendencia y la formación del carácter moral del educando. La educación idealista intenta actualizar y desarrollar en los estudiantes las cualidades espirituales más elevadas de la naturaleza humana. Intenta desarrollar un modelo de ser humano altamente moral, interesado en el bienestar social de su comunidad y subordina los valores materiales e individualistas a los valores espirituales y sociales. En otras palabras, la educación idealista intenta elevar al ser humano sobre el mundo sensible, corpóreo y finito y acercarlo al mundo espiritual e infinito. Esto es, intenta acercarlo a Dios. Ahora vamos a mirar el maestro idealista, el maestro de acuerdo a la filosofía idealista. ¿Cómo debe ser ese maestro? El rol del maestro en los idealistas no es un mero instrumento para transmisión de conocimiento de la generación adulta a la generación joven. No, es más allá. El maestro constituye de por sí la personificación de la realidad para el niño, el universo hecho persona. Por lo tanto, el maestro debe constituirse en el modelo por excelencia de lo que es la vida buena. Enseña con la palabra. Ese es el método principal de los maestros idealistas, con la palabra y también con su modelaje de la vida, de lo que es la buena vida. La tarea del maestro consiste en traer el conocimiento latente que está en la conciencia, sacarlo, extraerlo. Como proceso intelectual primario, la educación involucra el recordar y trabajar con ideas. El maestro idealista prefiere las materias que están relacionadas con las ideas. Prefiere aquellas materias y formas de conocimiento que reconocen la relación e integración entre conceptos. No debe tratar al educando como recipientes pasivos de información, sino como entes espirituales en proceso de desarrollo. Su relación con el estudiante debe ser de naturaleza personal, amistosa
y humana. Y ven que lo tengo ahí en rojo. Es para que ustedes le den mucho énfasis. Según los idealistas, la relación que debe haber con los estudiantes debe ser personal, amistosa y humana. El maestro se tiene como el centro alrededor del cual se desenvuelve el proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, aquí en los idealistas el maestro es el centro. Ahora miremos el estudiante de acuerdo a los idealistas. La filosofía idealista concibe el proceso de desarrollo del educando como una naturaleza interior y personal. Ya lo hemos visto según vamos hablando en esta videoconferencia. Favorecen métodos pedagógicos que tiendan a activar la mente y la conciencia individual de los discípulos. Y a eso se le llama alumbramiento de ideas. El maestro promueve las condiciones para que el discípulo, a través del esfuerzo propio, pueda actualizar las potencialidades inherentes a su propia naturaleza. O sea, que la verdad que reside en sí mismo, que está dentro de ellos mismos, pueda surgir. Y ustedes ahí saben que Sócrates trajo la mayéutica, ¿verdad? Es la cuestión de dar a luz, ¿verdad? De sacar, de extraer de la mente esas potencialidades, esas capacidades que están ya dentro de sí, ¿verdad? Así que la mayéutica de Sócrates, no se olviden de ella, es importantísimo y probablemente pues lo vamos a preguntar en los ejercicios de avalúo. El discípulo imitará y se identificará en el proceso de formar su propia personalidad con el concepto de la vida buena modelado por el maestro. Y ahí tienen, por ejemplo, The Emperor's Club. Bien, tan sencillo, ¿verdad? Así que en el área del estudiante. Entonces, en el área del currículo idealista, el contenido curricular debe ser cuidadosamente seleccionado para exponer al estudiante a las obras maestras de grandes pensadores y artistas de la civilización occidental. Aquí el énfasis curricular de los idealistas es la filosofía, las matemáticas, la historia, la literatura y las artes, y los idiomas también son indispensables en este currículo. Sin embargo, te tengo que señalar que en el currículo idealista las ciencias naturales se estudian como filosofías especiales, ¿ok? Como se les llamaba antes, sin que se le preste mucha atención a la experimentación. El currículo idealista es jerárquico y constituye la herencia cultural de la humanidad. Está basado en disciplinas como las artes liberales. En el tope de la jerarquía están las materias generales o abstractas como la filosofía y la teología. Las matemáticas son importantes porque nos enseñan a lidiar con el pensamiento abstracto y eso es parte de lo que es el currículo idealista. El enfoque curricular de los idealistas lleva el desarrollo intelectual, aprecio de la sabiduría, busca el modelaje del bien. Está basado en clásicos, en artes liberales, en filosofía, teología y matemática, como hemos mencionado. Y el enfoque curricular del idealista más es de conferencia y de discusión. Muy importante. Ahora nos vamos a la metodología de la enseñanza idealista. El maestro debe limitarse a presentar situaciones objetivas positivas y entonces esperar al que el estudiante responda efectiva y personalmente a estos estímulos. Así que vamos a mirarlo de cómo sería. En el caso de los idealistas, ellos van a tener un maestro que mediante la palabra, ¿okay? Ese es el medio principal, mediante la palabra va a exponer situaciones objetivas y positivas y va a esperar para que el estudiante responda de una manera efectiva y personal. La mente o la conciencia individual es la fuente de sus propias reacciones al mundo. El origen último del desarrollo reside en el educando mismo y en sus propios esfuerzos. El maestro, mediante sus palabras, solamente puede crear los estímulos necesarios para que la verdad que reside en sus discípulos pueda surgir.
Hemos repetido bastantes veces en esta videoconferencia este asunto, ¿verdad? El maestro debe constituirse en un modelo de excelencia, ya que él representa el concepto de la vida buena que sus discípulos imitarán y con el cual se identificarán en el proceso de formación de sus propias personalidades. En términos generales, el idealismo promueve exponer al estudiante a situaciones objetivas positivas y fomentar que éste responda, la mayéutica. Promueve que el conocimiento sea el producto del proceso de pensamiento del estudiante. Bien, finalmente vamos a hablar de la disciplina de acuerdo a la filosofía idealista. ¿Cómo es la disciplina en el salón de clase? El idealismo, para promover la disciplina, fomenta la autodisciplina, el autocontrol, ¿verdad? Por ejemplo, Immanuel Kant señaló que el castigo moral, o sea, el no reconocer a la gente, no proveerle afecto, es la mejor técnica para controlar la indisciplina, el castigo moral. Se enfatiza la autodisciplina como un objetivo adicional del proceso educativo. La formación de un fuerte carácter moral conlleva una gran dosis de esfuerzo interior, sacrificio personal y vigilancia continua contra las tendencias egoístas que tenemos los seres humanos, ¿de acuerdo a la filosofía idealista? Para Kant, la obediencia a normas adultas por parte del discípulo, del discente, del alumno, del estudiante, constituye la práctica más efectiva para la correcta formación del carácter. El carácter moral no es un don de la naturaleza, o sea que hay que desarrollarlo de acuerdo acá. El ser humano es víctima de una continua lucha entre la pasión y la razón. Por tanto, el estudiante, el joven, debe despojarse de su natural salvajismo, de su salvajismo natural, mediante una disciplina rigurosa para acostumbrarse a los dictados del deber. Para conseguir este fin, los castigos morales, tales como la negación de reconocimiento, el respeto y el amor, son más eficaces que los castigos físicos, de acuerdo a los idealistas como Kant. Bien, concluimos entonces la presentación con este resumen. La educación idealista intenta actualizar y desarrollar a los estudiantes las cualidades espirituales más elevadas de la naturaleza humana. Intenta desarrollar un modelo de ser humano altamente moral, interesado en el bienestar social de su comunidad. Subordina los valores materiales e individualistas a los valores espirituales y sociales. El idealismo es la escuela de pensamiento filosófica que postula que la realidad depende esencialmente de nuestra mente y que existe un dualismo entre el cuerpo y la mente. Esta corriente del idealismo influyó en dos principales filosofías de la educación, que las vamos a estudiar posteriormente en el módulo número 8, el perennialismo y el esencialismo. La educación idealista intenta elevar al ser humano sobre el mundo sensible, corpóreo y finito y acercarlo, como habíamos mencionado, al mundo espiritual e infinito, o sea, acercarlo a Dios. Ahí están las referencias de este cuarto módulo y como siempre culmino las presentaciones con estas notas aclaratorias. Todos los gráficos y contenidos que se publicaron en esta presentación tienen sus propios derechos de autoría. No pretendo atribuirme estos derechos porque le pertenecen a esos autores. Por el contrario, agradezco que los hayan publicado en la internet para su libre utilización en el curso. En esta ocasión, nuevamente agradezco de manera especial a nuestra colega, la doctora Giselle Rivera Villafañe, catedrática de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, por el compendio original de los contenidos de esta presentación. Sin nada más, hasta aquí la filosofía idealista. Proceda entonces a realizar
las tareas de este módulo número 4.